Buena gente, bienvenido a una aventura más. Hoy nos encontramos en plena Ushuaia, estamos en la ciudad del fin del mundo y te vamos a mostrar el trekking hacia el glaciar Martial. Arriba te dejo el link para que lo veas completo. Bueno gente, oficialmente llegamos al lago Roca. Del otro lado se encuentra el Parque Nacional Yendegaya, en Magallanes, en territorio chileno. La isla grande de Tierra del Fuego se divide en dos, al igual que estos dos parques nacionales, ya que gran parte de sus límites son naturales por la gran cordillera de los Andes. Para los que no me conocen, mi nombre es Luciano y esto es Destino Viajar. Buena gente, bienvenidos a una aventura más. Alquilamos un auto por unos días para recorrer el Parque Nacional y un poco de la isla grande de Tierra del Fuego. La idea de hoy, a pesar de estar súper lluvioso y nevado, es ir a la cuna de la centolla, Puerto Almanza. A solo 75 kilómetros de Ushuaia, este pequeño y encantador pueblo de pescadores se encuentra sobre la costa del Canal de Beagle, justo frente a Puerto Williams, Chile. Es famoso por sus centollas, mejillones, merluzas negras y truchas. Vas a poder encontrar varios restaurantes familiares para comer los platos más frescos. Es un destino tranquilo, ideal para los que buscan un plan diferente cerca de Ushuaia, rodeado de naturaleza y paz. Bueno, hoy no fue un día perdido, pero bueno, intentamos ir a Puerto Almanza. Estaba uno de los puentes súper inundados, por ende llegamos hasta donde pudimos. Hicimos 5 kilómetros y bueno, y como se hizo tarde, porque tuvimos que volver, intentamos ir a Tolwyn, pero nada, hay mucho viento por arriba. Ahora la idea, ya son las 4 y media, 5 más o menos, vamos a ir a la Playa Larga, que está en la otra punta de Ushuaia. Que se ve la ciudad de lejos, pura naturaleza. Y el día de mañana veremos qué sucede. Ahora estamos yendo a la Playa Larga, que se encuentra dentro de Ushuaia, como les mencioné antes. Ya son más o menos las 5 y media. Hay que tener mucho cuidado. Ahí está. Me olvidé el micrófono, así que si se escucha mucho ruido es porque, bueno, es el micrófono del celular. Bueno gente, estamos volviendo para Ushuaia. Miren esto es parte del Cerro Castor. O sea, la gente viaja con la aerosilla desde arriba. Ya entramos a Ushuaia. Estamos por la rotonda para ingresar a la Playa Grande. La verdad es hermoso esto. La Playa Larga está a 4 kilómetros al este del centro de Ushuaia. Es una extensa costa que bordea el Canal de Beagle y ofrece una vista panorámica única de la ciudad. Podés acceder fácilmente por un desvío desde la ruta nacional número 3 y se puede llegar en auto, en bici o también caminando de la costanera. Y lo mejor de todo es que es 100% gratuito. Oficialmente llegamos, lo bueno es que la lluvia ya calmó. Vamos a ver si podemos encontrar algún lugar para sentarnos en la orilla del Canal de Beagle a tomar unos buenos mates. Esta sería la Playa Larga. Lejos de la ciudad, mucha naturaleza. Es hermoso. Intentamos, viste, pero está complicado. Capaz esta es una de las opciones para bajar a la playa, que está allá en el fondo. Intentamos por allá donde está el mirador, también está todo con hielo, mojado, mucho barro, es imposible. Así que nada, muy lindo la verdad, hermoso. A pesar del día lluvioso la pasamos demasiado bien con unos buenos mates adentro del auto, disfrutando de este paisaje hermoso de la Playa Larga. Y este es un buen momento para recordarte que te suscribas a mi canal y que me sigas en mis redes si querés ver reels con tomas de dron. Y te dejo para que veas el video del Camino de los Presos.
Buena gente, ¿cómo va? ¿Todo bien? Estamos yendo al Parque Nacional Tierra del Fuego. Estamos por la ruta 3, ya llegando. Nos quedan unos 800 metros para entrar al parque. El parque es inmenso, hay mucho trekking para hacer. En invierno no sé tanto, creo que hay 2 nada más pistas para hacer trekking. Vamos a ir a Bahía La Pataya, que es una bahía hermosa dentro del parque. Y encima el día, si ustedes miran, está súper soleado. Está hermoso para mostrarles todo. Oficialmente llegamos al Parque Nacional Tierra del Fuego. Acá está el hermoso cartel dándonos la bienvenida a este hermoso lugar y al fondo se ve la casilla para abonar las entradas. En nuestro caso abonamos la tarifa de argentinos no residentes de Tierra del Fuego, que fue de unos 9.000 pesos cada uno. También acá te dejo todas las tarifas, las de residentes de Tierra del Fuego, la general y la de estudiantes. El Parque Nacional Tierra del Fuego protege más de 68.000 hectáreas. Dentro del área habilitada al público podés recorrer más de 40 kilómetros de sendero a pie entre bosques y miradores naturales. Si estás en auto podés recorrer 14 kilómetros desde la entrada del parque hasta los puntos más visitados, el lago Roca y el famoso cartel del fin de la ruta número 3 en Bahía La Pataya. Bueno gente, oficialmente llegamos al lago Roca. Del otro lado se encuentra el Parque Nacional Yendegaya, en Magallanes, en territorio chileno. La isla grande de Tierra del Fuego se divide en dos, al igual que estos dos parques nacionales, ya que gran parte de sus límites son naturales por la gran cordillera de los Andes. No sé si se está escuchando el viento, pero me estoy volando. Está re lindo el día, está soleado, pero hay mucho viento. Bueno gente, acá está el mapa de todos los senderos disponibles para recorrer dentro del parque. El único sendero habilitado en esta época es la bifurcación que bordea el lago Roca. En verano tenés habilitado el hito 24, que es el límite con Chile, y la cima del cerro Huánaco. Ahora vamos a ir al último tramo de la ruta número 3, el kilómetro número 3079, en Bahía La Pataya. Las vistas para llegar son impresionantes. Al llegar vas a poder sacarte una foto con el típico cartel del fin del mundo de la famosa ruta número 3. Es famosa porque conecta toda la Patagonia recorriendo más de 3.000 kilómetros desde Buenos Aires hasta Bahía La Pataya en Ushuaia. Es el camino elegido por motoviajeros y aventureros de todo el mundo, que atraviesa paisajes únicos hasta llegar al fin del mundo, y al icónico cartel dentro del Parque Nacional de Tierra del Fuego. La bahía en sí es tranquila, rodeada de bosques fueguinos, turberas y montañas, con el canal de Beagle de fondo. En verano se pueden ver aves acuáticas como cuauquenes, patos y garzas. Hay pasarelas y miradores para caminar. Antes de la llegada de los europeos, esta zona estaba habitada por el pueblo yamana o yaglán. El nombre de La Pataya proviene justamente de la lengua yaglán, que significa bahía del bosque. Esta tribu se desplazaba en pequeñas embarcaciones hechas con cortezas, en donde pescaban, recolectaban mariscos y cazaban lobos marinos. Bienvenidos a una aventura improvisada más. Estamos al sureste de lo que es Ushuaia, dentro del Monte Susana. Acá dejamos el auto y llegamos a las playas de allá al fondo, en teoría. Súper hermoso esto, súper tranquilo. Muchas gracias por llegar hasta el final del video. Suscríbete para ver más contenido. Hasta la próxima.